Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A la Luz de la Astrología, el podcast de la Escuela de Astrología de Red Holística. Hoy estamos aquí con Isi Ryder, una de las profes de la escuela. ¿Cómo estás, Isi? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Qué bueno tenerte aquí. Quiero antes que nada darle un abrazo enorme a nuestra compañera Mito Fernández, que se está recuperando y que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, que ha tenido un sustito importante, así que bueno, por suerte ya está mejorando, se está recuperando y le mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Bien, Gracias. hoy el tema del día, sí, el tema que vamos a hablar hoy en este episodio, tiene que ver con Neptuno. Neptuno, la interpretación de Neptuno en una carta natal. Eh, Está Neptuno muy en boca de todos últimamente, sí, porque el pasado 27 de enero entró en el signo de Aries, por lo tanto inició un ciclo, porque, bueno, Aries es el primer signo y Neptuno tarda un montón en dar la vuelta al mandala zodiacal. 164 años, 165 años tarda Neptuno en dar la vuelta al mandala zodiacal, por lo tanto estamos empezando un nuevo ciclo, una nueva era en relación a lo neptuniano y hay un montón de información y hace mucho tiempo que en la comunidad astrológica venimos hablando de este momento de Neptuno en Aries en relación también a la astrología mundana, mundial, que tiene que ver con los sucesos, ¿no? Macros, ¿sí? Con la historia, con la civilización, con la economía, con la política, con cuestiones, digamos, que son colectivas, pero en este episodio lo que queríamos es hablar de ese Neptuno más personalizado de alguna manera, ¿no? De Neptuno en nuestras cartas natales personales, desde el enfoque de la astrología psicológica, cómo abordamos Neptuno, ¿no? O qué temáticas nos trae Neptuno en relación a una lectura de carta natal y cómo ese Neptuno, ¿sí? Nos va también a, de alguna manera, decir cosas de nosotros mismos también en relación a en qué casa esté, sobre todo, también si tiene algún aspecto a planetas personales. Vamos a intentar ahí bueno, discernir las temáticas, ¿sí? Que nos trae Neptuno y después ver algunas posiciones de Neptuno en una carta natal pueden ser pues también, ¿no? Muy relevantes en la lectura personalizada. Bien, vamos entonces con generalidades en relación a Neptuno. Por ejemplo, sí, saber que Neptuno rige el signo de Piscis, quizás estéis más sintonizados o conozcáis más en relación a la energía pisciana, ¿sí? La última energía del mandala zodiacal, ¿no? Entonces ya Piscis nos habla, ¿sí? Y Neptuno, por lo tanto, su regente, ¿sí? Nos habla de esta cuestión de la disolución, también nos habla, ¿no? De esta cuestión acuosa, ¿sí? Emocional, empática, sensible. Neptuno es el dios de los mares, ¿no? Entonces también en la mitología nos retrotrae esta cuestión del mar, del agua, de la emoción, de la sensibilidad, de la porosidad, digamos, de todo lo que nos nutre, ¿no? Ese agua, pero también la capacidad destructora de ese agua, ¿no? Que quizás no se habla tanto, cuando hablamos de Neptuno nos ponemos como muy naifs, nos Mm. ponemos a hablar del mundo de Rosa y los sueños, que también son temáticas neptunianas, pero también lo hemos visto desgraciadamente mucho en este último tiempo, como el agua también tiene una fuerza destructora, ¿no? Entonces también es otra temática, ¿no? Esta cuestión de la porosidad, la fantasía, esta cuestión emocional, pero también cómo esa agua también puede desbordarse, otra temática neptuniana, caotizarse, otra temática neptuniana, así que ya ahí ya fui desgranando varios de los temas relacionados con Neptuno. No sé, si quieres empezar por alguno, como para ahí, ¿no? Agarrar un tema Dale. y quizás profundizar un poco, o cuál es la temática o lo que te viene cuando piensas en Neptuno, qué es lo primero que se te viene a la mente. Bien. Em, para mí Neptuno está totalmente relacionado con lo misterioso, ¿no? Neptuno es un planeta que no se ve con el ojo humano, es decir, tenemos fe en que existe, podemos verlo con un telescopio, pero en principio no lo vemos.
está muy asociado a todo lo que es intangible, sutil, invisible, eh, lo que no tiene forma, lo que no tiene borde. eh, y por supuesto, como cualquier función planetaria, tiene un amplio espectro de manifestación, ¿no? Como constructiva o destructiva. Entonces, como decías hace un rato, muchas veces se asocia a Neptuno con amor, compasión y todas esas cosas, pero sí que es una función que es muy compleja desde la astrología psicológica, es muy compleja para el psiquismo, ¿no? Porque para desarrollar un psiquismo sano tenemos que desarrollar un yo, que el yo, el ego, es la separación, ¿sí? Como cuando nosotros venimos de un estado pisciano, neptuniano, cuando estamos en el útero materno y previo a estar en el útero materno, ¿no? Como almas, estamos como en contacto con la unidad, si se quiere, ¿sí? Somos frecuencia, somos vibración, ¿no? Todas estas también son palabras neptunianas. Ujú, Que por supuesto, frecuencia, vibración, se puede todo esto asociar también al color, a la música, ¿no? Todas estas cosas son piscianas. Ahora, eh, es algo que trasciende el ego, trasciende el yo. No solo lo trasciende, sino que es el misterio al que todos queremos acceder. Para mí Neptuno se dice muchas veces que es la octava superior de Venus, ¿no? Como el amor, no el personal, sino el universal. Ahora, para mí también es interesante hacer un paralelo con Júpiter, porque es ujú, como si Neptuno fuese la espiritualidad y Júpiter, Neptuno espiritualidad, fe, y Júpiter fuese más creencias que tienen como una forma, una estructura, ¿no? Y entonces Júpiter es como el canal hacia Neptuno y todas las personas, todos los humanos, yo creo que queremos saber de lo que está allá afuera, de lo que no conocemos, de cómo es esto de nacer y morir, de qué pasa después, ¿no? Como todo lo misterioso de ujú. por qué soñamos, ¿no? El mundo de los sueños, lo simbólico. Muchas veces en relación a los sueños tratamos de entenderlos o interpretarlos y en realidad el acto de soñar en sí ya ordena, digamos, si no soñásemos, eh, nos volveríamos locas, ¿no? Como el Ujú. cerebro, el psiquismo necesita soñar y necesita entrar en ese estado de profunda entrega, que lo hacemos todas las noches, por suerte, todas las Sí, de personas. desconexión también, ¿no? Una cuestión relacionada a esto, ¿no? Con trascender lo personal, trascender este plano y conectar con otro tipo de planos, ¿no? Como desconectar de Claro, lo personal y ir a lo y, colectivo, ¿no? En el y sueño también confiar. accedemos con lo colectivo. Totalmente, y además hay una confianza, hay una entrega en el momento de dormirnos, ¿sí? Ujú, Que apagamos, o sea, nos permitimos que se vaya apagando todo y entramos en este sueño, ¿no? Para mí el mundo de los sueños es increíble, digamos, la psicología dice ciertas cosas, pero en mi experiencia, por ejemplo, tengo sueños en donde mi visión del sueño, y no, es propia, ¿no? Es como yo a veces conecto con cosas que están sucediendo en el momento, no del futuro ni del pasado, ¿sí? Pero me duermo una ujú, siesta a las 4 de la tarde y algo, y sueño con algo que estaba pasando a las 4 de la tarde en algún lugar, ¿sí? ujú. Entonces, para mí, este soñar, este apagar el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y Izquierdo. empezar a funcionar desde el derecho, eh, ahí está operando Neptuno, ¿no? En donde borra esos límites conscientes, reales, digamos, está más allá de Saturno. Saturno es la forma, el borde, lo real, lo material, lo lineal, lo temporal, ¿no? En el sueño está rota la barrera espacio-temporal. Entonces accedemos a esa información o incluso estando despiertos la telepatía. Todas las personas Ujú, tuvimos telepatía en algún momento. Pensaste en una amiga y tu amiga te llama y le decís, ay, estaba pensando en vos. Eso es porque no se ve y la ciencia todavía, si bien existe un poco, empezó, digamos, se le dio una entidad a lo cuántico, todavía la ujú. ciencia no lo comprueba, entonces no se cree tanto,
pero que sucede, sucede, ¿no? Ujú. O el amor, ¿no? Neptuno es todo lo que no se puede explicar. ¿Qué es el amor? Explícamelo. ¿Y dónde está? No lo Ay, sé. si te me estás yendo por todas partes, estás muy neptuniana. Yo También tiene que ver con eso, ¿no? Como con Neptuno, sí, y es que sí, sí. además, viste que No, porque Neptuno tiene pensaba estas... también, tengo casi como muchos bocaditos así que te quería Venga, como esto, porque me vas saltando de un tema al otro, pero está muy bien, ¿no? Como también esto, ¿no? Como ahí navegando entre diferentes cuestiones, ¿no? Esto que decías en relación a lo jupiteriano, ahí recordemos también que Júpiter es el antiguo regente de Piscis, ¿no? Entonces Júpiter y Neptuno hay una relación entre ellos, cuando por ejemplo en una carta natal son dos planetas dominantes o hay mucho Sagitario y Piscis, bueno, el tema de la idealización para mí es un tema crucial en esa persona, lo que decías de la fe, ¿no? Y claro, ahí lo neptuniano se va mucho más allá, ¿no? De una fe concreta, una fe relacionada con filosofía de vida, ¿no? Tiene que ver con filosofía de vida, de muerte, del más allá, del más acá, ¿no? Como que nos traslada a diferentes mundos, ¿no? Que también es algo neptuniano. Y en relación a esto, bueno, los diferentes mundos, esos sueños, ¿no? Esos sueños en los que todo puede pasar. Entonces, alguien, por ejemplo, muy neptuniano, cree que en su vida todo puede pasar, ¿no? El pensamiento mágico, ¿no? De esta cuestión también, ¿no? Que va a venir, cuestiones también relacionadas con lo neptuniano, ¿no? De va a venir alguien a salvarme o voy a salvar a alguien o va a haber una situación que va a ser perfecta, ideal, ¿no? Como que eso también nos retrotrae a esto que decías de los sueños, de la imaginación, de la fantasía, que también alguien muy neptuniano, pues también son cuestiones que están a flor de piel, ¿no? Ese mundo imaginario, ese mundo de la fantasía, esa capacidad, ¿no? De conectar diferentes planos de la existencia, ¿no? Por eso también, bueno, se nos diluye también, ¿no? El hablar de lo neptuniano se nos escapa, ¿no? A la palabra, porque la palabra cierra, ¿no? Entonces también se nos escapa al poder contarlo, ¿no? Entonces como que ahí también, eso, estabas hablando y como que cada una de esas cosas, ¿no? Como que deriva en otras. claro, porque además muchas veces es muy común que las personas con mucha energía pisciana o neptuniana o no hablen casi nada o hablen sin parar, porque justamente es algo tan difícil de entender, porque no es para entender, que entonces, siendo Luna en Géminis por acá, le pongo un montón de palabras, pero en realidad, ¿no? Como el mantra sería una palabra neptuniana, ¿no? Ujú, Como es una vibración en relación a esto que nombrabas de, bueno, la espiritualidad y la idealización y, y los mundos mágicos con Neptuno, sobre todo cuando uno tiene una Neptuno muy fuerte, puede tener una tendencia a estar como idealizando todo, romantizando todo y no viendo realmente lo que es, ¿no? ujú, Entonces, todo lo que tiene que ver con gurúes, con sectas, ¿no? Como que en general el acercamiento es desde una búsqueda espiritual, desde una búsqueda de conexión, pero es muy importante Saturno siempre, ¿no? Como ujú, reconocer cuál es el borde y también entendemos que somos espíritu en materia, ¿no? Ahora, a mí me pasa mucho con esto de esa búsqueda de la iluminación, que honestamente no me resuena, porque siento que en este plano hay muchos planos de experiencia, incluso simultáneos o lo que uno quiera creer, pero en este plano somos un cuerpo físico. Entonces, vinimos a vivir lo físico, lo material, el apego, ¿no? Es súper ujú, interesante ser conscientes de que no somos solo un cuerpo. El tema es que hay veces, y lo encuentro mucho también a mi alrededor, de personas que entran como una película, ¿no? Que también es neptuniano. ujú, Nosotras, las películas son como entrar en ese mundo imaginario que tiene el director o la directora de esa película y lo creo. Si no lo creyera, no iría al cine. Si no creyera un libro, ¿no? Si no pudiese ujú. entrar, lo dejaría de leer.
Entonces, eso a veces puede llegar a engaños, ¿no? Ujú, Y a ujú, delirios, ni hablar, como ujú. escapismos. Ujú. Eh, Me venía como la ilusión del cine, ¿no? En toda su gama de experiencias, ¿no? La ilusión del cine que nos emociona y que entramos ahí, ¿no? Y que nos interpela y que nos relacionamos con aquel que vemos, ¿no? Y sentimos que lo que le pasa al protagonista es algo que me ha pasado a mí, ¿no? Y que de alguna manera interactuamos con eso, pero también la ilusión del cine, ¿no? Es, bueno, esto, Disney y comieron perdices y fueron felices y se acabó ahí, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Y los Saturnino te dice, bueno, es que después pasan otras cosas, ¿no? En la vida real claro, o uno sea, no se queda ahí. es muy interesante poder entrar, pero reconocer que es una película. Lo mismo los sueños, ¿no? Como Ujú, soñamos, pero si nos creemos demasiado, o tratamos de interpretar tanto el sueño, bueno, para mí hay una delgada ujú. línea entre ya entrar como en una especie de psicosis, ¿no? Como de escapismo, que muchas Delirio me veces venía también. delirio Delirio, total. una palabra muy neptuniana, el delirio. Mm, Y las adicciones que son más como las blandas, ¿no? Como el alcohol que diluye, ¿no? O todas las sustancias que nos conectan con, sin juzgarlas, ¿no? Pero es como que accedemos a un estado alterado de conciencia, y para mí, debo decirlo porque es algo que lo veo mucho también. Hay que tener cuidado porque no todos los psiquismos pueden abrirse a experiencias de ese tipo, ¿no? Un montón sí, y también la pregunta de si es real, qué es real y qué no es real, ¿no? ujú, Como esta frase de William Blake que dice, si el mundo, eh, si las puertas de la percepción se abrieran, veríamos al mundo tal como es, ujú, infinito. ¿No? Entonces, es ujú, eso también, es lo infinito, pero es inacible. Si desde este plano en el que estamos, seres humanos, ¿no? Queremos estar ahí, es difícil, porque entonces o nos ujú, vamos de la vida material, ¿no? Como el arquetipo de el que se dedica al budismo y sigue a rajatabla y se desapega y pierde como, ¿no? Los deseos, ¿no? Se quiere desconectar de eso y de la sexualidad y juzga los deseos como algo malo. Em, Eso lo veo mucho hoy, no sé ujú, si te pasa. O en gurúes de todo ujú. tipo, ¿no? Como si... Sí, me salía como el delirio místico, ¿no? Entonces me meto en esa proyección que decías también antes, le proyecto una cualidad Dios a esa persona, ¿no? Que no tiene ningún tipo de fallo, es perfecto, omnipotente, omnipresente, omni todo. Y entonces ahí, de nuevo, caigo en en la fantasía Disney, ¿no? En la fantasía y en ese delirio como no aplicando esta cuestión terrenal que tiene que ver también esto, el límite también tiene que ver con algo está bien y algo está mal, ¿no? No es como, digamos, no, y el contacto con la sombra, ¿no? Lo neptuniano también en relación a lo plutoniano, ¿no? Como que hay un abismo también en ese sentido, ¿no? En relación a poder conectar con la propia sombra. Y es, en esto también que decías del cine, es eso, es mi propia película, ¿no? Muchas veces con un Neptuno fuerte me hago mi propia película de muchas cosas. Entonces, quizás, no sé, por ejemplo, en el amor, ¿no? Me hago la película de aquella persona que yo conocí y puedo estar en mi película ahí, pero in eternum, y en realidad, y sentirme que estoy amando profundamente cuando en realidad no estoy viendo a la otra persona. No tengo ni idea de quién es en realidad, ¿no? Su materia, cuál es, porque estoy tan impregnada de esa proyección, ¿no? O de lo que a mí me gustaría y de lo que, ¿no? De esa imaginería que en realidad no estoy realmente conectada con esa persona cuando, bueno, debería ser, ¿no? Esa unión, ¿no? O ese amor debería ser ver al otro desde sus luces, desde sus sombras, ¿no? Y ahí es Claro, donde se demuestra el amor, ¿no? Pero en lo claro, y neptuniano, cuando me doy cuenta que no es así de perfecto o perfecta, me siento desilusionada, me siento ujú, engañada. nada. Muchas veces, cuando hay Neptuno en aspecto a Venus, por ejemplo, suele haber situaciones de
esto, ¿no? Como creer que la persona es la princesa de Disney, porque eso está muy adentro nuestro, ¿no? Como el Ujú, Salvador, el amor de mi vida, ¿no? Como todas esas cosas, y que en realidad Neptuno habla de un amor más abstracto, no tan personal, ¿no? ujú, ujú, Em, y el tema para mí, para las personas tan neptunianas, es esa porosidad, ¿no? Porque hay personas que tienen Neptuno muy fuerte en su carta, pero quizás tienen una estructura que es mucho más aire-tierra, ¿no? Como mucho más racionales, mucho más concretas, pero está Neptuno fuerte. Entonces, el em, no, digamos, capto un montón de información, soy una antena, pero no sé qué hacer con eso. Entonces a veces lo reprimo. Tengo un montón de casos de ujú, consultantes que son así como súper escépticos, ¿no? Como esa es un poco la polarización de ujú, o ujú, me voy del lado de me voy a iluminar, busco la iluminación, o me voy del lado del escepticismo de la ciencia pura y dura. ujú, Y, y, y entonces encontrar maneras de poder expresar Neptuno. Entonces, el arte, la ujú, escritura, ujú, la música, la pintura, bueno, la meditación, nadar, estar en contacto con el agua, es una manera ujú, de sublimar todo eso, porque las personas neptunianas que no se sienten neptunianas, es decir, que no se sienten sensibles para nada, no sé si te pasa, pero muchas veces es ujú, como, no, ujú, yo no lloro nunca. Y no se trata de llorar o no, sino que se trata de que captás más información y que no es información mental, es ujú, ujú, información. La compasión, no puedo sentir como propio lo ajeno. Y es mucho. Entonces, no sé, siempre hablamos del personaje de Kurt Cobain, ¿no? Como ujú, ujú, super claro, neptuniano, su sí. banda se llamaba Nirvana, Nirvana. ¿no? Su disco más conocido, Inútero, ¿no? Como querer volver a ese lugar en donde todo es perfecto. Y él en su carta de suicidio, bueno, ahora se dice que no se suicidó, no sé si lo leíste, se Ah, dice no, no, que no, 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 no eh, sabía. Con lo hay, que lloré hay yo con su todo tipo suicidio, que de... me acuerdo que fue una noticia tremenda. Me acuerdo del día, me acuerdo dónde Tremenda, estaba. muy duro. ¿Por qué? Bueno, pero en su carta él decía que no aguantaba el Sí. mundo, porque el mundo, Ujú, este mundo en el que estamos, es un misterio. Yo no sé por qué venimos a vivir ciertas cosas, no sé por qué algunas personas tenemos vidas más difíciles que otras. El tema es ujú, que también es una ilusión ujú, creer ujú, que la vida debería ser de cierta manera, ujú. ¿no? Que tenemos que Bueno, es la morir de gran ilusión, esa es la ancianas. gran ilusión. Y que todo, ¿no? Se tiene que desenvolver de cierta manera, ¿no? Y que si haces A, vas a conseguir B, ¿no? Como también esa ilusión, ¿no? Como... Pero sí, sí, o sea, hay algo en esto que decías, a mí otra imagen, que hablabas de la antena, yo... me viene mucho la esponja, ¿no? Que chupa absolutamente todo. ¿No? Entonces también, digamos, alguien muy neptuniano, que después vamos a decir de qué estamos hablando cuando decimos alguien muy neptuniano o una carta muy neptuniana, claro, esa esponja que absorbe todo y en esta polarización que decías, ¿no? Muchas veces es intolerable todo lo que yo puedo registrar que mis mecanismos de defensa arman corazas, muros, pero 800 corazas y se ponen, ¿no? A la defensiva eh, para intentar proteger, ¿no? Esto que decías antes en relación al ego, ¿no? Y esta cuestión de lo neptuniano que viene a, bueno, de alguna manera a hacer añicos y disolver todas esas construcciones que armamos porque las necesitamos, ¿no? Entonces hay Las algo ahí necesitamos. desorganizante en ese sentido, ¿no? Que a veces también cuando una empieza, ¿no? Adentrarse, ¿no? en este tipo de temáticas, bueno, una va entendiendo, ¿no? Por qué se arman las corazas que se arma, ¿no? Y su propia construcción, ¿no? Identitaria, pero también ese Neptuno siempre va a querer, pues esto, ¿no? Que querer ir más allá, ¿no? De lo personal y lo individual, pero puede ser muy caotizante, ¿no? Entonces, claro, alguien que está cercana a esta energía,
muchas veces, pues bueno, en el caso de Kurt Cobain esto, pues pudo con él, ¿no? Porque es insoportable, ¿no? Si yo me rindo absolutamente y no genero ningún tipo de resistencia, ¿no? También a lo neptuniano, ¿no? Como que en realidad, esto que decías, ¿no? Necesitamos también a Saturno, esas estructuras, porque si me rindo a lo neptuniano es que es un desborde total. Aquí, por ejemplo, también en esto que decía, ahora yo estoy como muy en contacto esto con las lluvias y, ¿no? Aquí en España que han habido y que han habido esto, ¿no? Que justo también, ¿no? Me recordaba a la conjunción Saturno-Neptuno, las inundaciones que, claro, de repente, pues muros se caían, porque claro, el agua también atraviesa Gana. eso que es a priori, ¿no? Pilares rígidos, estructuras, ¿no? Súper potentes, pero el agua se lo puede llevar absolutamente todo, erosiona absolutamente todo, ¿no? Entonces, en el psiquismo igual, si yo no tengo lo que yo denomino anclas, claro, ante una marea, ¿no? Un gran oleaje, se me lleva absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? Que era algo que pensaba antes, ¿no? Cuando te escuchaba. ¿Qué pasa cuando no se filtra lo neptuniano porque estoy muy saturnizada, ¿no? Estoy muy en la estructura y no tomo el aprendizaje neptuniano. Claro, ahí hay algo que es inmóvil, que es rígido, que es seco. Esto que decías del escepticismo, ¿no? Cuando de alguna manera no tolero lo pisciano o me defiendo ante lo pisciano, me rigidizo, me cristalizo. ¿No? Y ahí la necesidad, esto que decíamos al principio, de conectar con la sensibilidad, con el amor, con la compasión, con esta cuestión también que nos cuesta mucho también como sociedad, ¿sí? De dejarnos ir, de dejar el control, ¿no? Porque también si soy muy saturnina y no me impregno de lo neptuniano, no confío en nada ni en nadie, ¿no? Y estoy totalmente con ahí agarrada a mi mando de control. eh, Mira, me estoy tensando, ¿no? Tensa. Y que además, si pensamos en el océano, ¿no? No hay estructura sólida que pueda contra el océano. Entonces, Mm, como me acuerdo una frase hermosa de un maestro mío, de Alejandro Lodi, que una vez me dijo, como refiriéndose a esto, una balsa que sabe dejarse llevar por corrientes que la exceden. ¿Sí? Porque ujú, en realidad el ancla, bueno, también se puede mover, pero es como aprender a navegar. Es ujú, dificilísimo porque nuestra cultura no viene por ahí, ¿sí? Viene como con el miedo y con, bueno, con el miedo, porque tendemos al control, incluso para mí, así como Piscis es el final de zodíacos, Aries es el inicio, algo nace y en Piscis ya se disuelve, yo asocio mucho a Piscis con la muerte, mucho más que a ujú, Plutón. Esto puede ser ujú, polémico, pero desde ujú, mi ujú, perspectiva, cuando una persona muere, si vivimos alguna experiencia de ver a un ser querido que parte, eh, al encontrarnos con ese cuerpo no está esa persona, no la sentimos. Entonces uno puede ser ujú, todo lo escéptico que quiera, eh, pero hay algo que uno ve como una carcasa, ¿no? Entonces ujú, ujú. ese Total. espíritu que vuelve a la fuente, que vuelve a donde uno quiera, ¿no? Como podemos llamar a Neptuno como Dios, diosa, unidad, fuente, ¿no? Pero es ese lugar al que para mí como humanos podemos como abrirle la puerta y jugar un poco, pero no podemos estar ahí. Estaremos ahí, estábamos ahí antes de nacer y estaremos ahí luego, ¿no? Pero entre Ujú, ujú. tanto, eso, como la tendencia es al control, porque además hay una falsa ilusión, esa es otra cosa neptuniana, ¿no? La falsa ilusión de que controlamos lo que nos pasa También. Ujú, porque hago esto y pasa esto, entonces depende de mí. No ujú. como nada depende de nosotros, lo estamos viendo ahora y cada vez más, o se ha visto en otros momentos, ¿no? Como Sí, en los momentos la más vida, de disolución, ¿no? claro, y que la vida fluye de cierta manera, Mm, ¿no? Y que no siempre, por eso el budismo habla mucho de como abandonar los deseos, pero no se trata mm, de perder la sexualidad y no querer nada y aislarme del mundo, sino es tener deseos y entregarlos.
¿no? Como un Ujú. curso de milagros, como No si no aferrarme, ¿no? No entiendo. aferrarme, no aferrarme. Porque ahí está el origen del Como en la meditación, no sufrimiento. aferrarme al pensamiento, no aferrarme a la idea que tengo de mí misma, ¿no? O sea, a lo que he construido en mi vida. Bueno, lo he construido, llegará hasta donde llegue y después se disolverá y vendrá otra cosa y bueno, y eso, Igual y el transcurso. lo decimos muy lindo, pero no, no es nada Sí, no, fácil. no. Da No es miedo, nada claro, fácil. da mucho miedo. Y en el caso de las personas que vos decías, las personas que se rigidizan y tienen un Neptuno fuerte, Neptuno va a estar de alguna u otra forma. Entonces quizás en algún momento lleguen a un estado de depresión, que la depresión Ujú, es eso, es como ya no tengo fuerza, ¿no? No, ujú, no, llego digamos, ninguna persona que venga a vivir mucho Neptuno va a poder escaparse de eso. ujú. eh, Suena fatalista, ¿no? Pero quiero decir, está presente, entonces quizás yo no lo vivo y soy escéptica y no me interesa el arte y no medito y no creo en nada, pero es posible que sí tenga como, viva cierta falta de, o cierta dificultad para poner límites, ¿no? Entonces, como Ujú, esto del el arquetipo del Salvador, ¿no? Como ujú. Claro. el mártir, ¿no? Como voy a dar mi vida por, por algo más, en Sí, como que alguno se u otro. puede disfrazar, ¿no? Se puede disfrazar de otras maneras, ¿no? Como jugar ese rol, ¿no? De forma inconsciente desde Total. otros personajes, ¿no? Que habiten eso, ¿no? Es decir, o bueno, yo me hago cargo de mi familia y de mi madre, pero mis hermanos no, no hagáis nada porque ya lo hago yo, ¿no? Y entonces me pongo también ahí como esto, ¿no? Como el Cristo Redentor, ¿no? Y sacrificándose por el resto de la humanidad, ¿no? Entonces ahí ¿no? O somatizaciones, ¿no? En esto que decías en relación más a nivel psicológico, ¿no? De la depresión, pero también, ¿no? Como esta cuestión, no sé, la psoriasis, por ejemplo, problemas en la piel, ¿no? Como eso, sí, mucho. O las alergias, ¿no? Sí, Porque hay algo de sí, que todo sí, entra. sí. Entonces, Todo esto, quizás claro, una claro. cree que está súper bien y tiene a Neptuno ahí guardadito y empieza a Sí, tener alergias y no entiende sí, por qué. Bueno, sí. justamente porque está captando info. Y hay Ujú, gente que es ujú, muy consciente de esto, ¿no? Como ujú. en consulta me pasa mucho de personas que al principio empiezan como, no, yo no creo en nada y después me dicen en un momento, bueno, sí, yo supe la noche anterior que mi abuela iba a morir y de hecho mi abuela estuvo en mi habitación durante unos 3 años, ¿no? Pero Ah, claro, claro. es como Lo ahora me lo normalizan, decís. claro. No, y aparte, bueno, no, no caí que esto podía ser, y en esto que decías antes, ¿no? De los sueños, de las sincronicidades, de la telepatía, que decías, bueno, si siempre son, es azar, ¿no? Es algo que, ¿no? Que puede suceder, y dices, no es tan corriente que suceda, pero Claro, uno lo normaliza, ¿no? claro. Como algo normal. Sí, claro, para Y, fallecer mañana, pues ¿qué voy a soñar el día anterior? Pues con mi abuela. claro, Bueno. claro, pero porque lo que podemos entender es una parte, lo que sucede es otra parte, pero justamente como Neptuno disuelve los bordes del discernimiento y del espacio, de las líneas de tiempo y eso, accedemos como si fuese a la calle, ¿no? Accedemos a esa información. ¿Sí? Ujú, Entonces, vuelvo con los gurúes. Hoy en día, sobre todo, está muy lleno de estas personas que en realidad, a mi modo de ver, cumplen un rol más de seguime a mí, no de ujú, abrite al misterio, sino como yo canalizo, yo lo sé y en realidad todas las personas podemos canalizar, todas las personas tenemos esto, la intuición, cuando una es madre, siente lo que le pasa al hijo. Las personas que ujú. son gemelas o mellizas, ¿no? Todo está como muy, muy comprobado, ¿no? Ahí Que me hay un, hiciste recordar también lo neptuniano, como esta cuestión de estamos todos en el campo de fútbol hinchando por el mismo equipo, ¿no? Que también es una forma de canalizar lo neptuniano. Y estoy con el de al lado, que no lo conozco de nada, pero hinchamos por el mismo equipo y somos hermanos y nos queremos, nos amamos, una ¿no? marea.
Claro. Sí, Y ya no hay individualidades, ¿no? Ya somos todos parte del colectivo. Como que hay muchas maneras de trasladar lo neptuniano. También, por ejemplo, tiene que ver con las modas, ¿no? Entonces, de repente se pone de moda el rojo y todo, vamos de rojo, o se ponen de moda las botas de no sé qué con el taco de no sé cuántos, y todo el mundo con ese, ¿no? Como que hay algo también y de eso nos habla Neptuno, ¿no? De lo que nos une, no de lo que nos separa, ¿no? Otros arquetipos totalmente. planetarios nos hablarán de lo que nos separa. Hay un montón de arquetipos planetarios que nos ponen en contacto con lo que nos separa, pero Neptuno es este pegamento que también se le llama mucho, ¿no? Se lo nombra mucho como un pegamento, ¿no? Como esta cuestión de unir, ¿no? Lo que nos une, lo que nos disuelve ese Esa uno, ilusión esa claro, ilusión del uno, claro. la Ujú, ilusión ujú, de estar separadas, ¿no? ujú, ujú. Totalmente, O en un totalmente. concierto, todos ahí, antes con el mechero, ahora con el móvil, ¿no? ¿No? Como cantando la canción y haciendo esa marea también, ¿no? Con esas luces, ¿no? Que forman esa homogeneidad. ¿No? Bueno, eso es neptuniano también, ¿no? Entonces, como que quizás también, ¿no? Como canalizar desde ahí, ¿no? Como llevarlo también a sublimar desde ese lugar, ¿no? Pues ir a conciertos, o ¿no? Como ponerse o algunas manifestaciones también, yo recuerdo una manifestación, sobre todo en Argentina, sí, que era también esto, pues ya no hay clases sociales, o sea, estamos aquí, estamos todos reivindicando algo que nos toca a todos, ¿no? Independientemente de que no te conozca. ¿No? Y Eso también es neptuniano. sí, una sensación de unidad y de amor, ¿no? Como esa Ujú, persona total. la Hoy, amas ahora, por ti, doy la vida. Hoy, ahora, por ti, doy claro, la vida. sí, sí. Después nos olvidamos, por eso lo neptuniano es algo que tenemos que traerlo constantemente, porque después aparece esto de por qué me pasan cosas que no quiero, si yo hice esto y en realidad, y cuando volvemos a colocarnos en un lugar neptuniano es como estoy adentro del mar, ¿no? La vida es una marea, el río tiene su curso y yo no depende de mí. Entonces, a veces puede venir muy fuerte, incluso me puedo lastimar, me puedo golpear contra una roca, pero tiene un curso que no Ujú, depende de mí. Y esto es muy contracultural, ¿no? En este sí. momento también de bueno, los logros, los objetivos, está muy bien tener logros y objetivos, por supuesto, pero saber que hay algo más, y yo creo que hasta la persona Ujú, más escéptica lo puede confirmar en algún momento, ¿no? Cuando te ujú, encontrás con alguien, ¿no? Cuando podemos encontrar esas sincronicidades, ujú, sin entrar de ujú. vuelta, o sea, discernimiento, sin entrar en el delirio de que todo es una señal, porque esa es otra. Claro, sí, Y ahí total. entras en Sí, 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 psicosis, sí. ahí Sí, entras en sí, sí. psicosis. Yo Te... siempre digo, ¿no? Como la magia existe, pero no siempre. Si siempre la magia está en tu vida, mucho de lo que estás viendo como magia no es magia. O sea, porque la Es magia una existe, pero no ilusión. está claro. ¿No? Entonces, hay personas, ¿no? Neptunianas con ese pensamiento mágico donde ven magia en cada cosa, ¿no? Entonces, dejé el lápiz así, no así, ¿no? Es porque no sé qué, bueno, ¿no? Entonces, estoy poco permeable a eso que finalmente sí que es, ¿no? Como mágico y a esa información más relevante, ¿no? En relación a esas sincronicidades, ¿no? Como que también en ese sentido, y también, bueno, ¿con qué no estoy conectando de mí misma si creo que todo es magia? Si todo está afuera y no está en mí, ¿no? Y no puedo construir esta separación de lo que está afuera y lo que está dentro. ¿No? Que también sería un hándicap para personas muy neptunianas. Vamos ahora a ver ¿qué sería una persona muy neptuniana? Porque Vamos. estamos diciendo, ¿no? Como algunas, posibilidades de ubicación, sobre todo por casa o en lugares angulares de la carta. Em, bueno, vos ves una carta natal y ¿cuál dirías? Y qué te detonaría a ti de decir, esta carta es muy neptuniana"? Un sol en Piscis, un ascendente en Piscis, un sol en aspecto tenso, conjunción, cuadratura u oposición a Neptuno, Neptuno en la casa 12, Neptuno en casas angulares como la 1, la 4, la 7 o la 10. Y después, eso sería como, ¿no? Lo que Eugenio Caruti desarrolló como las polarizaciones transpersonales. Pero incluso aunque uno no Ujú, tenga esa polarización, que no lo tenga tan
si una tiene Venus-Neptuno, bueno, en el ámbito de sus relaciones y Claro. de sus gustos, es como va a ir siempre con la moda, se va a enamorar, siempre va a encontrar como eso perfecto y luego eso va a caer, se va a fundir, ¿no? Porque hay como mucha mimetización, como algo muy camaleónico, ¿no? Ujú. Em, ¿Qué más? Bueno, Neptuno en aspecto Con la tenso con luna. el regente, con la luna también, eh, eh, o con el regente del ascendente, Ujú. este, y bueno, hay personas que venimos a vivir más Neptuno que otras, es así como hay Ujú, personas que ujú, venimos a aprender y a desarrollar más Saturno o lo que sea, todas las personas tenemos a Neptuno. ujú, ujú. Y, y, pero bueno, hay posiciones que son más difíciles por esto de que la conciencia se fragmenta y se va de un lado o del otro, Ujú, ujú, ¿no? ujú, Y los dos lugares son peligrosos, los dos ujú, extremos, ujú, de ujú. la rigidez total a La la disolución. fantasía, sí, de que soy, y además lo encontramos todo el tiempo, ¿no? Personas que creen ser la encarnación de Jesús o que van constantemente a hacerse regresiones y siempre fueron no sé qué cosa, como que, y se terminan yendo del mundo, de Sí, ¿no? totalmente. Como, Bueno, es que eh, Neptuno, ¿no? En esto que decíamos también, ¿no? De los estados alterados de conciencia, ¿no? Ahí también, ¿no? Como es un arma de doble filo, ¿no? Como te puedes además, perder ahí y no volver a conectar en este estado ordinario de conciencia que también está bueno. y que además yo creo que en el estado ordinario de conciencia podemos hacer contacto con Neptuno, digo, sentir Claro. amor. Ya Ujú, es ujú. Siempre yo me cuestionaba, ¿no? Esto de, no sé, las plantas o el hongo, que entonces veo los colores y puedo hablarme un árbol. Yo siempre me preguntaba como, ¿habla el árbol? ¿Lo escuché al árbol? ¿O no? ¿O es un Ujú, delirio, ¿no? ujú, Entonces, ujú. y creo que nadie lo sabe. Esa es mi sensación, Claro, como que sí, 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 sí. Neptuno es el misterio, Y es que es, forma parte de, claro, forma parte de Neptuno, no, no, o sea, no, no saber, ¿no? O sea, el no poder agarrarlo, no poder decir, ah, vale, ya. Ah, entonces esto es esto, ¿no? No, no, se te escapa de las manos. El agua, o sea, no hay manera, ¿no? de De tener que, manera. de agarrarla, ¿no? No, no, no es posible, ¿no? Entonces también es interesante entender que, bueno, sí, bueno, es mi sensación, mi percepción, ¿no? Mi intuición, que también son palabras asociadas con lo neptuniano. En esto que decíamos en relación a los ítems de la carta, bueno, de todos estos temas que hemos hablado, que son un montón, ¿no? Como de temas diferentes, bueno, si vemos a ese Neptuno, por ejemplo, vinculado en aspecto, ¿no? Con mi Mercurio, por ejemplo, un Mercurio en conjunción Neptuno, todas estas cuestiones en relación a lo caotizante, ese pensamiento mágico, ¿no? Sería también Mercurio, Neptuno, ¿no? Esta cuestión de organizar mentalmente de formas diferentes, ¿no? Como tener una organización mental de forma diferente, esto que hablábamos también de la parte derecha del hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Como más conectada con ese tipo de comunicación, de lenguaje más sutil, el tema también de por ahí, ¿no? Conectar con lenguajes ya sea artísticos, simbólicos también, ¿sí? El lenguaje simbólico también nos remite a lo neptuniano, ¿no? Entonces, si está ese Neptuno en conexión con mi Mercurio, bueno, todo lo relacionado con mente, comunicación, aprendizaje, está también teñido de estos temas neptunianos. Si es Venus, como decías, bueno, pues en el ámbito de las relaciones o lo que yo puedo disfrutar, lo que me gusta, lo que valoro en mí, puede estar relacionado con los temas neptunianos o se puede vivir, ¿sí? De formas neptunianas, ¿sí? Románticas, cautizantes, amores imposibles también, es súper interesante, ¿no? Las Venus en conexión con Neptuno, de no poder encarnar, ¿no? El amor, entonces el amor platónico, vamos, va como Total. piña ahí, Venus-Neptuno, ¿sí? El amor platónico. Y sí, volviendo a Mercurio, es súper interesante porque como todo, tenemos la manera de encontrar lo constructivo de ese aspecto, Mercurio-Neptuno,
que puede ser eso, comunicarnos desde la poesía, desde la pintura, ujú, resonar mucho, ¿no? Como con la palabra. Hay un montón de escritores que sí. tienen algún aspecto Mercurio-Neptuno, a la vez, Aquí, a mí me perdón, gusta, perdón, porque a lo mejor sí, hay personas que no entienden ese resonar mucho con la palabra, hacer mucho eco, ¿no? Como que de repente esa palabra sea como si tuviera un megáfono y llegar a mucha gente, ¿no? Pero ahí a va. veces no. Claro, Ujú, como que llega, igual que el cine, ¿por qué se pone de moda una serie? Porque a todas las personas nos llega, ujú, resuena ujú, en nosotras. Eh, entonces el Mercurio, que sería el hemisferio izquierdo, que entonces está como deduciendo y captando la información, si también viene con Neptuno, eh, idealmente esa persona podría esto, comunicarse desde el arte, ¿no? Como una gran inspiración, ¿no? Como si su ujú, procesador de ujú, información estuviese súper conectado con la musa, pero a la ujú, vez el presidente Trump, por ejemplo, tiene Mercurio-Neptuno y ujú, miente ujú, constantemente, ujú, ujú, ¿no? ujú, Y sí. se le cree, hay gente que le cree, y es como de un nivel de delirio que uno dice, ¿cómo? Y bueno, sí, ¿no? Como, Me entonces, suele suceder, ¿no? Cuando tú te crees mucho lo que estás diciendo, como que el otro dice, claro, obvio, o sea, no hay duda, pero si se lo está creyendo, pasa que una vez cree una cosa y después es otra, entonces ahí está el problema, ¿no? ¿Qué claro, decís? Y que también, bueno, como esta cuestión del hechizo con la palabra, ¿no? Como que te hechiza, ¿no? Entonces ahí ese hechizo, bueno, puede engañarte, sí, ¿no? sí, Eh, sí. Luego Mercurio con Marte. En principio Marte sería como la de- función, el brazo ejecutor, ¿no? Marte, con esto conquisto, estos son mis deseos y así los voy a conseguir. Y es la vitalidad, es también la autonomía y la asertividad. Si lo tengo con Neptuno, en un punto, mi Marte, o sea, mis deseos, lo que yo creo que son mis deseos personales, son los deseos colectivos. Entonces un Marte-Neptuno puede ser en aspecto duro, ¿no? Puede ser como una persona Ujú, que quiere luchar por todas las causas, porque resuena con todas, ¿sí? Se empapa de todas. ujú, Eh, ujú, o a la vez, desde el otro lado, o sea, puede exacerbarse ese Marte, ¿sí? O a la vez la persona puede sentirse muy falta de vitalidad, muy falto de ujú, fuerza, porque Neptuno entonces diluye. Entonces lo ideal es ujú. que no sea ni de uno ni de otro. Eh, Ujú. Sí, puede ser muy desvitalizante, tanto Neptuno a Marte como al Sol, como que la energía vital, el brillo, ¿no? Como la luz, la potencia también se disuelve, ¿no? Y como que de repente como languidez o palidez, ¿no? Como esta cuestión de tener poca sangre en la vena, ¿no? Como que en vez de sí, sangre tiene leche, ¿no? En la vena. Bueno, ahí sería como una cuestión así muy extrema, ¿no? Pero como esta cuestión, sí, de desvitalización y también siempre con Marte y Neptuno se me viene como esta imagen de sacar la espada y que ¿no? Que de repente esa espada se ponga blandita como, y se desintegre, ¿no? Como que quiero pelear, pero no tengo las herramientas, digamos, ¿no? Arquetípicas de un guerrero. ¿No? Tengo otras, ¿no? Y ujú, ahí también el trabajo de la persona con Marte-Neptuno es encontrar sus propias armas, ¿no? ¿Cuáles son sus propias armas, armas? total. Y también poder discernir si ese deseo es propio o es Ujú, colectivo, ¿sí? ujú, Poder total. discernir, porque tanto Aries como Marte, a Marte hablan de lo individual, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, como ujú, eh, poder discernir y también, bueno, es una fuerza súper potente, pero sería como el guerrero espiritual, que hay un libro acá en ujú. Argentina de un autor que es vergonzoso, pero que se llama algo así como el guerrero espiritual. Digo vergonzoso bueno, porque hay muchas polémicas en torno a él, pero ese es su arma, su Ujú, sensibilidad, su capacidad para sublimar, para hacer arte, para conectar con
esto, con lo espiritual, con lo simbólico. Si la persona puede reconocer que su deseo y su fuerza está en ese ámbito, Ujú. viene con esos colores, bueno, va a ser más constructivo, ¿no? Ujú. Sí, o Eh, colectivo también, pero colectivo desde mi propio deseo, ¿no? De ayuda, claro. de cooperación, o ir, no sé, a una no sé, comunidad o para ayudar a no sé quién, o sea, poner esa capacidad de lucha, de acción, de hacer cosas en pos de algo que me importe, ¿no? A nivel también ONG o por alguna Totalmente. causa, ¿no? Y canalizarlo desde ahí sin perderme, ¿no? Sin absolutamente, ¿no? Como entregarme sin, ¿no? También con un recaudo, ¿no? De lo que, de hasta dónde, ¿no? Esta cuestión de los límites, pero poner toda esa energía también, ¿no? En luchar por otros, o sea, luchar por otros también está muy bien, ¿no? Pero hay que Total, saber total. cuál es tu causa, ¿no? Cuál es lo que a ti te mueve y realmente tiene que ver contigo y quieres poner ahí tu energía. Así que bueno. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Como para las personas que nos escuchan, primero un montón de temáticas relacionadas con lo neptuniano, también algunos tips, ¿no? Para ver en su carta, a ver si ese Neptuno está en un punto angular de la carta, ¿no? Sea una casa angular, casa 1, 4, 7, 10. Cuando tenemos Neptuno en 12, que decías también, Isi también puede ser, ¿no? Una carta neptuniana, ¿no? Puede tener mucha potencia es Neptuno, si está relacionado con un planeta sobre todo personal, ¿sí? Pues eso neptuniano se va a vivir de forma personal en ese ámbito de vida o en esa experiencia de vida. Y así, bueno, también ir entendiendo un poquito más de astrología, entendiendo un poquito más cómo es esto de la interpretación de la carta natal con enfoque psicológico, ¿sí? Porque como decíamos, bueno, pues es también lo que nos interesa más desde la escuela, como poder también abordarlo desde ahí y seguir aprendiendo astrología. Y yo lo dejaría aquí, ¿qué te parece? Y si Me parece muy quedó algo bien. ahí en el tintero, seguro que sí. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Pero, pero sí está bien y también comprender que, porque quizás quienes escuchan, digamos, para comprender una carta hay que hacer una lectura, porque Ujú, es todo un entramado, no es una ujú, totalidad. ujú. Eh, entonces, qué sé yo, si una tiene un aspecto Neptuno, Saturno, bueno, no es lo mismo si la persona tiene Sol en Capricornio, qué sé yo, hay como un Sí, montón de sí, claro. matices, Sí, ¿no? sí, sí, obvio. Pero en general lo neptuniano es así y es hermoso. Para mí, como si pudiésemos cotidianamente conectar con alguna actividad o situación o experiencia artística o creativa en donde se apaga Ujú. la parte Sí, racional, ¿no? Como estoy o mirar ahí. el cielo y conectar con ese amanecer, con ese atardecer, con ese mar, con esa montaña, con esa planta y como estar ahí, ¿no? Como que te absorba, ¿no? Como de Claro. alguna manera eso, salir un poquito de la cotidianidad, ¿no? De la estructura diaria y conectar eso, ¿dónde está la magia en nuestro día a día, ¿no? O sea, como que también poderla ubicar y estar ahí un ratito y después volver a otras cosas, ¿no? Como Claro, tampoco quedarse ahí en eterno, que engancha bastante también. total. ¿No? ¿Qué sé yo? Eso, tomarte una cervecita cada tanto y ahí estar más Claro, descontracturada, ¿no? total, total. Y vibrar desde ahí, de ese lugar más suavecito también, ¿no? Más poroso, más sensible, más tiernecito. Y después volver ahí con, bueno, con nuestras rigideces también y nuestras cositas Sí, un ¿no? poquito más Volver al estructurantes. cuerpo. Sí, 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 sí. Claro, total. Sí, ahí también, no sé cuándo, en qué momento, no sé si es de Lila Downs, la canción que dice, baja la tierra que no es tan terrible vivir aquí. ¿No? Entonces, cuando somos muy Hermosa. neptunianos, ¿no? Como, baja la tierra que no es tan terrible vivir aquí y aquí también podemos encontrar, ¿no? Esos dulces neptunianos exquisitos.
Hermoso, hermoso. Bueno, corazona, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación, me encantó estar y bueno, Bueno, aquí seguimos. muchas gracias. Nos vemos prontito. Bueno, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de A la Luz de la Astrología. Chao, chao.